Muy buenas noches, mis queridos y amados hermanos. Dios les bendiga ricamente una vez más. Dios les guarde a cada uno. El Señor esté guiándoles, bendiciéndoles, ayudándoles. Dios esté bendiciéndonos en medio de estos tiempos difíciles, pero siempre Dios está presente. Recordemos eso siempre, mis queridos hermanos, que independientemente de los tiempos, como vengan, Dios no cambia. Dios está ahí para ayudarnos, para tendernos su mano, para alargar su brazo poderoso hacia cada uno de nosotros. De modo que damos las gracias a nuestro Dios por esto y qué bueno que otra vez nos juntamos para tener el estudio de la palabra de Dios y que el mismo pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. La semana pasada terminamos con el libro de Oseas y pasamos unas cuantas semanas con este libro de Oseas, un poquito largo, un poquito extenso porque tiene 14 capítulos que vimos y vamos a ver entonces a partir de hoy el libro de Joel, del profeta Joel. Mucho más corto, por supuesto, con apenas 3 capítulos y lo estaremos mirando quizás en 2 o 3 estudios, pienso, y una enseñanza maravillosa que nos trae el libro de Joel. En la medida que vayamos estudiando cada uno de estos profetas, sería bueno que nosotros pudiéramos ir recordando cuál es el tema principal en el que se enfoca cada uno de estos profetas. Ya miramos, por ejemplo, el caso de Oseas y mirando el amor de Dios maravilloso, cómo Dios hace lo indecible por buscarnos, nos ama independientemente de que nosotros seamos infieles, siempre Dios va tras nosotros. Y eso fue lo que vimos reflejado en el escrito, ¿verdad? Los escritos de este profeta Oseas, lo que Dios nos está diciendo. Obviamente Dios quiere que seamos fieles, Dios desea que seamos hombres y mujeres, que siempre estemos muy cercanos a Él, que le estemos buscando, que no nos desviemos, que no nos desenfoquemos de las cosas espirituales. Ese es el deseo de Dios, obviamente. Sin embargo, no siempre es así. A pesar de lo que ocurra, Dios siempre está ahí a nuestro lado, Dios siempre está ahí buscándonos para hacer las paces con nosotros. Dios siempre quiere hacer la empatía de la mejor manera con nosotros. Y este libro de Joel, entonces vamos a ver de qué se trata a partir del día de hoy. Y así usted pueda recordar entonces también este libro de Joel. Y les voy a dar así simplemente una pincelada de inicio, porque el tema de Joel, como muchas veces aparece esta expresión que iremos mirando en el libro de Joel, el día de Jehová. Y ese día, ¿qué es lo que implica? Que nosotros lo apliquemos a la vida nuestra. El día de Jehová en el sentido de muchas cosas, en varios aspectos. Y sobre todas las cosas, el día en que Dios, en nuestro futuro eterno, lo que Dios va a hacer definitivamente para ya nosotros estar con Él y Él con nosotros eternamente y para siempre. Todo esto incluye esta enseñanza del día de Jehová que presenta el libro de Joel, la profecía que Dios le dio a su siervo para que la trajera para nosotros. Así que vamos a estar mirando todo esto y vamos a tener un momento de oración para luego leer una porción de la Escritura. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendición. Gracias, Dios del cielo, por tu amor precioso y maravilloso. Gracias, Señor bendito, por el honor grande, por decirlo así, Señor, de tener tu palabra. Que ella, Dios del cielo, nos hable. Te ruego, Padre, que al inicio
del estudio de este profeta, de las profecías que tú quisiste dejar a tu pueblo, incluido tu iglesia del día de hoy. Señor, que esto nos sirva a nosotros para abrir los ojos, abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón, abrir, Dios del cielo, todas las puertas necesarias para entenderte a ti y para buscarte. Bendice cada hermano, Señor. Bendice cada hermana. Bendice cada oyente, Dios del cielo. Ayúdanos, Dios del cielo, para tener una buena enseñanza a través de tu palabra y en esta ocasión, el caso que nos ocupa, de los escritos y las profecías del profeta Joel. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Padre bueno. Dirígenos en todo, en el nombre de Cristo. Amén. Recuerden, amados míos, que una de las cosas que hemos estado diciendo es que al momento de reunirnos estos días miércoles para el estudio de la palabra, como es nuestra normativa, nuestra costumbre, tener tiempo de oración antes del estudio bíblico, recuerde, si puede reunirse con la familia antes del estudio bíblico, como se supone que se va a reunir en familia para escuchar el estudio bíblico, entonces tome unos 15, 10 minutos, estoy poniéndole un tiempo relativamente corto, y cada uno de los miembros de la familia tome 2, 3, 4 motivos de oración. De tal manera, todo depende del número de miembros que tiene la familia. Y así oren por las diferentes cosas. Motivos de oración por nuestros hermanos en Cristo, motivos de oración por nuestra nación, motivos de oración y de manera muy particular por esta situación presente que vivimos, motivos de oración por la iglesia de las que somos miembros, de las que pertenecemos, que componemos esta primera iglesia bautista fundamental, la fe. Oremos por cada uno de ellos y por todos nuestros hermanos en todo el mundo que tienen situaciones tan difíciles y tan cuesta arriba. Así que tomemos ese tiempo de oración y a continuación, pues entonces tomamos el tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Y que Dios así pues nos bendiga. Abramos la palabra de Dios y le invito a que vayamos al libro del profeta Joel, capítulo número 1, para que leamos versículos 1 al 4. Versículos 1 al 4 de este libro del profeta Joel. Capítulo número 1, 1 al 4, dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Estos primeros versículos nos dan a nosotros una idea de lo que el Señor está hablando aquí. Pero déjeme darle unos brevísimos datos, porque no se habla mucho acerca de este Joel, hijo de Petuel. En la Biblia hay unos 12 nombres o 12 hombres que tenían el nombre de Joel. Y no se dice mucho acerca de este profeta, solamente que sí era un profeta de Judá y que ejerció su ministerio durante el reinado de Joás. Reinado de Joás que se narra en el libro segundo de Crónicas en los capítulos 22 al 24. Entonces, no se dice mucho acerca de él. Se dice que probablemente él conociera a Elías en su juventud. Cuando este Joel es un joven, Elías estaba en la plenitud, en el apogeo de su
profesión de profeta, de su llamamiento más bien del Señor hacia este hombre para que profetizara lo que Dios quería. Y si entonces fue ya contemporáneo de Eliseo, digamos que fue medio contemporáneo de Elías y ya plenamente contemporáneo con Eliseo. Es decir, que su ministerio profético comenzó probablemente un poco después de el ministerio profético de Elías y de Eliseo. Eso es un poquito algunas notas sobre el profeta, este hombre Joel, este siervo de Dios. El tema del libro, como les había dicho, es el día de Jehová. Otros escritores han sugerido que pudiera ser también, y porque habla mucho de eso, como igual hablaba en el libro del profeta Oseas, puede ser también el tema que Jehová castiga el pecado o el castigo por el pecado. Esos son temas que se presentan y que los escritores, teólogos, pues han presentado como posibles temas. Nos adherimos más al tema del día de Jehová porque esta es la frase clave del libro y ocurre en los 3 capítulos que tiene el libro, ocurre 5 veces. En el capítulo 1 ocurre una vez, en el capítulo 3 ocurre una vez y en el capítulo 2 ocurre 3 veces. De modo que Joel menciona mucho el día de Jehová. Entonces hay 3 divisiones naturales que pudiéramos tomar aquí en esta profecía de Joel, o sea, en el libro, ¿verdad? La estructura del libro, cómo está estructurado el libro. Pudiéramos tomar esas 3 divisiones naturales que tiene y son precisamente esos 3 capítulos. Cada capítulo sería una división. Una división. Entonces, en esta primera parte, que es el capítulo número 1, está la descripción de una plaga de langostas que recién aparece, declarando que esto es un castigo de Dios por los pecados del pueblo. O sea, eso es lo que implica y es lo que está diciéndonos, ¿verdad? Esa descripción que aparece cuando aparecen estas plagas de las que vamos a hablar más adelante, que vamos a tardar un buen tiempo hablando acerca de ellas. Dios utiliza esto para declarar que esto implica el castigo de Dios por el pecado o los pecados del pueblo. Debe hacer un paréntesis, porque cuando leemos el libro de Joel, no se encuentra, no dice cuál era el pecado del pueblo. Simplemente Dios dice que es castigo por el pecado. El profeta solamente menciona que todo lo que va a ocurrir, y por eso algunos autores, como decíamos, han sugerido que uno de los temas puede ser que Jehová castiga el pecado o castigo por el pecado, precisamente porque lo que Dios está anunciando es que va a mandar, y en los 3 capítulos vamos a ver lo que va a mandar castigo precisamente al pueblo porque está pecando delante de él, sin Dios mencionar qué tipo de pecado es, como lo hace en el libro de Oseas, que miramos y de una manera abierta el Señor habla acerca de la idolatría y de la infidelidad del pueblo, retratada como vimos en el matrimonio de Oseas y de Gomer. En el caso de Joel, no hay un pecado específico del que hable el Señor. La tierra va a sufrir aquí una destrucción, como vamos a ver en el capítulo número 1, no solo por la plaga de langostas que viene, sino también por una horrible sequía. Aquí también encontramos
el llamado de Dios a su pueblo al arrepentimiento. Otra vez, no le dice de que tiene que arrepentirse, Dios sabía, y cuando leemos, regularmente el pueblo de Dios siempre pecó en su infidelidad, en su idolatría, en olvidarse de Dios. Regularmente cuando vamos a la historia bíblica, eso es lo que vamos a encontrar. El celo de Dios siempre fue con su pueblo Israel, que lo abandonaba, que lo dejaba por ir tras otros dioses, que se olvidaba de él por ir tras otras cosas. Aunque no nos habla aquí de manera particular acerca de eso. En segundo lugar, la segunda división que vamos a ver en el capítulo número 2, y aquí vamos a tomar unos versículos del capítulo 3 hasta el versículo 8 del capítulo 3, capítulo 2 completo y capítulo 3 hasta el versículo número 8. Aquí hay una advertencia en esta segunda división, una advertencia a la nación de que los ejércitos enemigos descenderán pronto del norte como una gran plaga de langostas, dejando muerte y dejando destrucción. Hay una advertencia aquí entonces en la segunda división. La tercera y última división entonces muestra, capítulo 3, versículo 9 hasta el 21, o sea, al final del capítulo, muestra una visión futura a través de los siglos hasta distinguir el día en que Dios juzgará a todas las naciones, parte de lo que decíamos del futuro eterno nuestro, como está retratado allí también. O sea, no es solamente una profecía para el presente de lo que estaba sucediendo ahí, sino también una profecía que tiene que ver para el futuro. También encontramos aquí en esta tercera división un pueblo arrepentido y la respuesta de Dios a la oración de su pueblo. Qué bueno, y eso es una bendición, que aunque Dios llama la atención por el pecado, pero también muestra el arrepentimiento del pueblo, cómo viene el pueblo de Dios. La profecía de Joel, en la primera mitad del libro, empieza con tinieblas y termina con luz. La segunda mitad empieza con juicio y termina con victoria. Esto así para mostrar la severidad de Dios con el pecado y a la vez la muestra de gracia y misericordia cuando hay arrepentimiento y clamor sincero. Dios no sabe cerrar su oído ni su corazón cuando venimos a Él con un corazón contrito y humillado. Esos son aspectos generales que encontramos en la profecía, ¿verdad? Por eso decimos en la primera mitad del libro, eso es lo que miramos, lo que vemos, y porque en sentido general, digamos que, aunque dijimos 3 divisiones, pero hay 2 aspectos básicos en lo que el libro realmente se divide. Esa primera mitad de la que mencionaba, y que empieza con tinieblas, pero termina con luz. Y la segunda mitad, entonces, empieza con esa severidad de Dios, que mostrando juicio, pero termina con una victoria del pueblo. ¿Victoria por qué? Porque se arrepintió. Y esa es nuestra victoria. Empezamos mal, ya usted ha escuchado, pero lo importante no es que empecemos mal y sigamos mal y terminemos mal. No, el asunto es que si empezamos mal, terminemos bien. Y esto es lo que Dios creo que está buscando en nosotros. No que empezamos mal, obviamente. Dios no quiere que empecemos mal. Dios quiere que empecemos bien, correcto, y que así terminemos también. Como dice el apóstol Pablo, yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Es decir, en todo yo me he mantenido, he batallado, he luchado. Empecé bien para terminar bien. Y eso es lo que Dios desea. Pero, ¿qué estamos mirando aquí? Que está retratado el hecho de esa misericordia grande de Dios con nosotros, esa gracia inagotable de Dios para con nosotros. Ahora, miremos
el libro ahora en unos más detalladamente y según las tres divisiones que acabamos de mencionar. En primer lugar, que ya habíamos anunciado, y vamos a ver aquí en primer lugar, la plaga de langostas y lo que Dios quería enseñar con este acontecimiento. Y aquí vamos a mirar el capítulo número 1. Recuerden que les dije que esas tres divisiones que teníamos, en la primera había una descripción de una plaga de langostas que había invadido la nación. Entonces, aquí, en esta primera división, justamente, vamos a ver eso, esa plaga de langostas y lo que Dios quería enseñar con este acontecimiento. Yo no sé si usted ha estado siguiendo algunas noticias internacionales, porque ahora, con este asunto del coronavirus, prácticamente todas las noticias que nosotros miramos tienen que ser relativas solamente a eso. Y a veces creo que por eso es que nos llega a nosotros, a muchos, una especie de paranoia con esta situación. Porque es que nos quedamos tan ensimismados solamente en esto y todas las, por Facebook, por todas las redes sociales, todas las noticias. Si uno manda una cosa y otro manda el otro, y en las noticias de los periódicos, y en las noticias de la radio, de la televisión, óigame, se nos llena la cabeza tanto de esto que tenemos hasta miedo de mirar por las ventanas. Y eso no puede ser así. Bueno, pero está bien, solamente hago la salvedad porque no podemos caer en una situación como esta. Les decía que si ha seguido las noticias internacionales, oyó hace un par de semanas y todavía está presente, en Argentina llegó procedente de Paraguay un ejército de langostas. Búsquelo en internet y va a encontrar esto. Esa plaga que ahora mismo está en Argentina, pero que llegó desde Paraguay y que es muy probable que se traslade a Uruguay y a Brasil. Y estas dos naciones, Uruguay y Brasil, ya están tomando medidas, qué van a hacer, qué pueden hacer, y están tomando todas las ideas que Argentina está tomando, todas las acciones que está tomando Argentina para ver lo que pueden hacer con esto. Entonces aprovechan, por ejemplo, el hecho de que durante un momento del día, en la noche, me parece, pues ellas están tranquilas en algún lugar y allí aprovechan para tirarle algún tipo de insecticida, qué sé yo, algo que sirva para aplacar todo esto, porque son millones, millones y millones. Entonces, si ya ha llegado a varias provincias y si llega a otras, acaban con todo. Esto está sucediendo ahora mismo en el presente, actualmente, en Argentina. Ya había pasado, porque les decía que había venido desde Paraguay. Y si Dios no hace su obra aquí con estos animalitos, entonces irán a parar a Uruguay y a Brasil. Ahora, Dios en el momento, en el tiempo de Joel, y acuérdese que dijimos que Joel profetizó durante el reinado de Joás, que era uno de los reyes del sur, ¿verdad? O del reino del sur más bien, o de la región de Judá. Recuerde que en el estudio pasado de Oseas hablamos mucho acerca de todo eso, dando una introducción de los profetas, cuáles profetas estuvieron en el reino del norte, cuáles en el reino del sur, los que fueron antes del exilio, los que fueron durante el exilio y los que fueron post-exilio. Y miramos todo eso, entonces este hombre está profetizando, Joel está profetizando
en el tiempo de Joás. Y les recuerdo todo esto, entonces, precisamente para recordar que Dios está utilizando estos insectos, este ejército de estos animalitos, para mostrar lo que Él quería que su pueblo observara. Dios quiere que nosotros observemos muchas cosas y Dios a veces prepara ciertas cosas, solamente que usted y yo no logramos ver lo que Dios quiere que veamos. Dios a veces prepara escenarios, hermanos, unos escenarios tan claros para nosotros. Y es como para que nosotros miremos que eso que está aconteciendo es símbolo de algo que Dios quiere. Es un anuncio de algo que Dios quiere. Probablemente en la vida suya y en la vida mía ha pasado eso más de una vez. Solamente que a veces nosotros no interpretamos lo que Dios nos está diciendo y no logramos entender hacia dónde el Espíritu Santo nos está llevando. Eso sería bueno, hermanos, que en la vida nuestra, en nuestra vida cristiana, pudiéramos tener ese discernimiento espiritual de cuando Dios nos dice las cosas. Y Dios está utilizando esto aquí entonces. La plaga había causado destrozos sin precedente en la historia de Israel. Y eso es lo que dicen los versículos que leímos, del capítulo 1 que leímos, los versículos del 1 hasta el 4. Versículo 2 dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo en el versículo 3, esto ustedes se lo van a contar a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y los hijos de ustedes a las generaciones que vienen. Porque estas cosas no habían sucedido, estas cosas no habían pasado. Entonces, esto que está aconteciendo, esto que está presente, que está sucediendo en el presente y que ha causado tanto malestar en la historia del pueblo de Israel, Dios quería que el pueblo despertara. Por eso dice la palabra de Dios. Es lo que dice, lo que sigue diciendo el Señor. Oigan, despierten. Esto que está pasando es por algo, esto no es un asunto, bueno, eso llegó así. No. Hay tantos eventos que ocurren en este mundo que no son por pura ni mera casualidad. Dios tiene un propósito con esto. ¿Ha oído usted de eso alguna vez? ¿Cómo Dios permite que en lugares del mundo o que haya algo que afecta al mundo completo, como está pasando ahora? ¿Usted no cree que Dios está diciendo algo? ¿Usted no piensa que Dios está mandando un mensaje con esto? No hay un profeta como en el Antiguo Testamento o Juan el Bautista, que fue el último de los profetas, para que nos diga estas cosas tan claras. Pero pienso que la palabra de Dios es la mejor profeta que nosotros tenemos. El mejor profeta es la palabra misma de Dios que nos dice las cosas. El Espíritu Santo que aplica la palabra es el mejor profeta para nosotros. Solamente que lo entendamos. ¿Cómo es que no que es simple, pero un simple virus, como se ha dicho, algo tan diminuto que hay que meterlo en un microscopio para poder verlo, ha arrodillado a los científicos que se la dan de lo que no son? Perdón por el comentario, si puede ser ofensivo. Gente que se quiere echar el mundo en un bolsillo porque tienen tanto poder y que pueden hacer tantas cosas. Y ahora es como Dios demostrándole, tú ves que tú no eres nadie, tú ves que tú no eres nada. Mira cómo te doblé las dos rodillas y cómo tiré tu ego al suelo con algo tan simple.
Cuando digo la palabra simple, hermanos, no estoy diciendo que esto sea algo que no se le dé importancia. Entiéndalo en el justo contexto en el que lo estoy diciendo. Entonces, Dios dice las cosas para que nosotros las entendamos, ¿ok? Dicen los entomólogos, es decir, la entomología es la ciencia, ¿verdad?, que estudia los insectos, y el entomólogo, pues, obviamente, es el que estudia, el estudiante que se dedica a estudiar insectos. Dicen entonces los entomólogos que las plagas de langosta duran de 2 a 5 meses. Y ese era el periodo que iba a durar probablemente esta plaga de langostas que el Señor envió en ese momento en tiempos de Joel. El versículo 4, lo leemos de nuevo: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. El versículo 4 lo que nos habla es, aunque no todos están de acuerdo con esto, no todos los escritores, siempre estoy diciéndoles acerca de que los diferentes puntos de vista de los escritores, de los teólogos, de la gente que escribe la palabra de Dios, que escribe comentarios, no que escribe la palabra de Dios, sino que hace comentarios de la palabra de Dios, porque es bueno. Y siempre nos acogemos a uno de esas posiciones que entendemos que es la mejor. Entonces, una de las cosas que están diciendo aquí, o que dicen los comentaristas, es que esto está hablando acerca de las etapas sucesivas del insecto, o más bien las etapas de desarrollo del insecto, ¿verdad?, de la langosta. Este versículo describe la destrucción. Lo que quedó o lo que dejó la langosta en su primera etapa. Entonces, lo que quedó de esa primera etapa del desarrollo del insecto, entonces la continuó la segunda etapa. Lo que quedó, la segunda etapa de desarrollo de embrionario de la larva misma, entonces se lo comió, y así sucesivamente. Y hasta menciona entonces 4 partes ahí, 4 cosas. Entonces, cuando se está hablando acerca de esto, lo que piensan algunos es que si se está hablando de 4 tipos de insectos diferentes, o sea, porque no solamente hay un tipo de langostas, sino que hay varios tipos. Lo que nosotros conocemos como saltamontes, chapulines, es hablando de lo mismo, pero son diferentes especies. Pero pienso que ciertamente, como dice la mayoría de los comentaristas, es que está refiriéndose esto realmente a las diferentes etapas del desarrollo, de ese desarrollo sucesivo del insecto de la langosta. Y cuando habla de esa manera, déjeme ponerle este ejemplo simple para ilustrar lo que está diciendo aquí Joel. Es como si, mamá, imagínense que en su casa ustedes son 6, papá, mamá, 4 hermanos. Y un día, bueno, pues mamá, antes de ir para el trabajo, había decidido levantarse bien temprano para hacer un pastel, un bizcocho, como decimos aquí los dominicanos. Hizo su pastel, su torta, la arregló bien arregladita, la terminó y la dejó sobre la mesa. Ya los muchachos se habían ido para la escuela, para la universidad, qué sé yo, y entonces queda papá y mamá ahí que se van a su trabajo, papá va a llevar a mamá o mamá va a llevar a papá, en fin. Cuando cada uno va terminando su jornada de trabajo o de estudio, va regresando a la casa. Llega el primer hijo y vio el pastel allí. ¡Wow! No lo había visto. Sabía que mamá se levantó temprano para hacerlo, pero no.
y tomó una buena porción y se la comió. ¡Wow! Esto está delicioso. Llegó el segundo hijo y tomó entonces una porción más y se la comió. ¡Qué bueno, rico, delicioso! Llegó el tercer hijo y se comió otra porción. Otra porción. Y ya lo que queda es, porque no era un pastel enorme, era un pastel para pequeño. Y ahora solamente queda ya un cuarto del pastel. El último de los hijos que llega y ve ese pedazo, esta porción que queda, dice, bueno, parece que esta es la mía. Y se la comió toda. De repente solamente queda el plato allí limpio, con las huellas de que ahí había un pastel. Cuando llega mamá y cuando llega papá, solamente se encuentran el plato sucio y nada más. Le pongo este ejemplo porque es parte de lo que está diciendo aquí el versículo 4. Lo que dejó uno, el otro siguió, y el otro siguió, y el otro siguió, y el otro siguió, hasta que no quedó nada. Y todo esto es para hablar acerca precisamente de la devastación que estaba ocurriendo o que ocurrió y que Dios quiso traer esto a la vida de la nación para enseñarle precisamente lo que él quería enseñarle. Entonces, se ha discutido también si estas langostas eran reales, si eran literales, o si Joel estaba utilizando una alegoría. Otra vez, la mayoría de los comentaristas y de los escritores se inclinan a creer que aquí debemos hacer una interpretación histórico-literal del hecho. Y nos inclinamos a esto. Por el hecho de lo que la palabra de Dios dice y que ya leímos en versículos 1 al 4 y que podemos leer en versículos también sucesivos. Joel, entonces, es realista, muy realista, mirando lo que está sucediendo, mirando lo que está aconteciendo, no está tras una alegoría. El versículo 2, por ejemplo, que ya leímos, lo que dice es, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Se está diciendo, ustedes no han visto esto nunca. No le estoy haciendo una historia. Es como si le estuviera señalando, ustedes están mirando lo que está pasando. Miren el enjambre, miren los cientos de miles de esos animalitos. ¿Ustedes habían visto eso alguna vez en la historia? Entonces, es como una lección objetiva que le está dando Joel, que está utilizando Joel, esa lección objetiva de lo que está aconteciendo, de lo que está pasando, para que todo ojo vea lo que Dios está queriendo decir. También, en el versículo 13 del capítulo número 1, Joel está llamando la atención, o Dios está llamando la atención al liderazgo religioso, porque le habla acerca de los sacerdotes. En el capítulo 1, el versículo 13, dice la palabra de Dios, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. O sea, le está llamando la atención al pueblo de Dios, al pueblo que dirige y que enseña las cosas de Dios. En el versículo 14 del capítulo 1 también hay un llamado a todos a la reflexión. Versículo 14 del capítulo número 1 también dice la palabra de Dios, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Bueno, eso no puede ser un asunto de alegorizar nada, de espiritualizar nada, sino que le está diciendo, vamos, hay que hacer esto, despierten, proclamen ayuno, convoquen asamblea y vamos a la casa de Jehová. Vamos a clamar allí, vamos a pedirle a Dios, porque ustedes están mirando lo que está pasando. Dios con esto está mostrándonos algo y lo que más adelante vamos a mirar. Pero mire también en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos.
y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermosas palabras, preciosas palabras. Entonces, ese llamado al arrepentimiento no puede ser un asunto de alegoría. Esto es real. Joel está hablando de cosas reales, está hablando de la realidad. ¿Sí? Esta plaga entonces constituía una advertencia para Judá, reino del sur, ¿verdad? Que habíamos mencionado. ¿Y qué advertencia es? Sobre los ejércitos enemigos que pronto les invadirían. Y esto es un símbolo del castigo de Dios sobre la tierra. Es decir, este ejército enorme de langostas, este ejército enorme de miles y miles, millones de animalitos de estos que cubre la faz de la tierra, es Joel dándole como una visión clara al pueblo de lo que le va a acontecer. Están mirando todas estas, lo que ha hecho este ejército de langostas, todos esos animalitos. ¿Saben lo que han hecho? Cubrir la tierra, dañar el sembrado, todo se lo comió. Por eso le puse el ejemplo del pastel, que quedó el plato limpio, solamente con olor a pastel. Y Dios es como diciéndole, vendrá el enemigo por su desobediencia y por su pecado, y así va a quedar la tierra. Así va a quedar. En los versículos 5 y hasta el versículo 14 hay una descripción de cómo quedó la tierra al paso de la langosta y un paralelo de cómo quedará la nación al paso de los ejércitos enemigos. Me va a permitir leerle estos versículos, mis queridos hermanos, porque así tiene que ser. Y leamos esos versículos desde el 5 hasta el 14 del capítulo número 1. Dice la palabra de Dios. Así que un poquito de paciencia, porque es necesario que lo leamos. Versículo 5. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Vaya notando qué es lo que dice la palabra de Dios y vaya asociando lo que hizo la langosta, lo que hicieron todos esos insectos y lo que dice el versículo 4, que devoraron todo, que no quedó nada, que lo que dejó uno, el otro se lo llevó. Y vaya poniendo, haciendo un paralelo con todo esto que dice la palabra de Dios y con el castigo que le vendrá a la nación cuando vengan los ejércitos enemigos y que van a arrasar la nación lamentablemente. Versículo 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Ya leímos el versículo 6, versículo 7, asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto. Se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, el ganado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el pozo, el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Ese es el versículo 13. Versículo 14
dice también la palabra de Dios, versículo último, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Todo eso, hermano, fíjese que al leer estos versículos, desde el 5 hasta el 14 que acabamos de leer, allí se describe, es una descripción de cómo iba a quedar la tierra por el paso del ejército que vendría. La batalla que se iba a librar, cómo iba a dejar todo. Y recuerda, hermano, lo que le decía al principio, que cuando estamos mirando cada uno de estos profetas, usted note qué es lo que Dios está diciendo. Este versículo 4 que leímos previamente y que da como un resumen de todo lo que aconteció, de todo lo que pasó, y luego los versículos 5 al 14 va describiendo, va poniendo ahora en extenso, digamos, todo lo que dice el versículo 4. Porque precisamente ese es el mensaje que Dios está dando a su pueblo. Quisiera que lo dejáramos hasta aquí, mis queridos hermanos, y continuar en la próxima, esta parte que nos resta de este punto número 1 y ver el tema principal del que habla el libro y como anunciábamos, que es el tema del libro de Joel, el día de Jehová, que se menciona por primera vez aquí en este versículo 15 y que se menciona, ya se lo había mencionado, una vez en el capítulo 1, una vez en el capítulo 3 y 3 veces en el capítulo número 2. Y miraremos entonces cada una de esas citas bíblicas para que notemos qué es lo que implica ese día de Jehová. De modo que quedemos en esta noche, hermanos míos, con esta enseñanza que hemos tenido. Dios nos quiere decir algo. Pero tomémoslo, hermanos, también no solamente como grupo, como iglesia o como país. Me gustaría que fuéramos más a lo individual. Pienso que cuando personalizamos las cosas con Dios es donde encontramos bendición. Cuando personalizamos las cosas con nuestro Dios y vamos a Él de manera directa y creemos que Dios nos está dando alguna señal con algo, que podamos mirar eso de manera particular. ¿Qué Dios está diciendo? Vamos a tomarlo y vamos a poner lo que hay que poner atención, tomar en cuenta el llamado de Dios. Que Dios nos haga hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres prudentes, hombres y mujeres con un corazón atento a lo que Dios dice. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos míos, y el próximo miércoles continuamos con nuestro estudio del libro de Joel. Dios les bendiga ricamente.